Nancy, soy del segundo semestre y les vamos a hablar en este video acerca del origen y el desarrollo del sistema educativo. De los compañeros les van a mencionar más adelante algunas ideas principales de lo que aprendimos. El sistema educativo mexicano es el conjunto de normas, instituciones, recursos y tecnologías destinadas a ofrecer servicios educativos y culturales a la población mexicana. El sistema educativo tiene dos niveles, el básico y el posbásico. En el nivel básico lo conforman la primaria, la secundaria y el preescolar. En el posbásico lo conforman la media superior, la superior y los posgrados. Jóvenes entre 14 y 16 años comprenden el nivel medio superior, de lo cual derivan la educación profesional terminal y el bachillerato propedéutico. Estos generalmente con una duración de 3 años y se ofrece a egresados de secundaria. En un nivel superior se proporcionan a egresados de nivel medio superior, que son los del bachillerato, en lo cual su duración es de 3 a 6 años dependiendo de la carrera profesional elegida. Otra pregunta, ¿cómo llegamos al sistema educativo actual? Nos dice que el quehacer educativo del futuro de nuestro país lo condiciona no solo su presente, sino también su pasado. En el siglo XIX se empieza a conformar nuestra identidad nacional y con ella surge la necesidad de conformar y restablecer nuestra educación en nuestro país, de lo cual surge la necesidad de crear como una secretaría para nuestra educación, pero empieza siendo una instrucción pública en la cual se basaba en la creación de escuelas primarias solamente, era como que el nivel más alto y esta fue dirigida por Justo Sierra. El proyecto de Justo Sierra se basaba principalmente en alfabetizar a todos los ciudadanos del país, pero esto solamente abarcaba el Distrito Federal y algunas zonas federales del país. Conforme a esto, un poquito más adelante surgió la Revolución Mexicana, en la que aquí se disparó un poquito el proyecto, dejó de funcionar, pero más adelante, a cargo de Álvaro Obregón, en 1921 junto con José Vasconcelos, se creó ya por fin la Secretaría de Educación Pública. Un poquito en el periodo ya de Lázaro Cárdenas, entre 1934 a 1940, se crearon, por ejemplo, el Instituto Politécnico Nacional en 1937, también en 1939 se creó el Instituto de Antropología y en 1940, en sus últimos años, se creó el Colegio de México. Mencionar un poquito lo que quería llevar a cabo José Vasconcelos era que, seguir primeramente analfabetizando a todos los ciudadanos que conformaban nuestro país, pero su principal proyecto era que en un principio notaba que nuestro artículo 3 de la Constitución de 1917 no se estaba llevando a cabo lo que mencionaba sobre la educación, que tenía que ser gratuita, obligatoria. No podemos olvidar a otro referente que es Jaime Torres Badet, que en 1944 creó el Comité Federal de Construcción de Escuelas, CAPESE, y el Instituto de Capacitación Magisterial. Basado pues en los maestros. En su tiempo también creó más escuelas normales y pues para un beneficio para los profesores creó lo que ya conocemos que es la CENTE. Para finalizar entonces sobre mi pregunta, ¿qué es el sistema educativo? Puedo decirles que ha cambiado de acuerdo a los procesos históricos vividos en nuestro país, desde la Revolución hasta esta cuarta transformación. Lo que puedo decirles también es que nuestro referente, nuestro representante de nación, son quienes se encargan de proyectar qué es lo que necesitamos como pueblo para mejorar nuestra educación en el país. Sistema educativo mexicano. Dentro del sistema educativo mexicano quise recalcar 3 puntos importantes o 3 aspectos importantes. El primero es la calidad, la equidad y la eficacia. ¿Por qué destaqué estos 3 puntos importantes? Ya que son puntos o adjetivos que califican al sector empresarial. El sector empresarial proviene de un neoliberalismo y más adelante les voy a hablar sobre esto, ya que es muy importante recalcarlo, porque posteriormente se relaciona todo el sistema educativo mexicano.
Bueno, ¿desde dónde surge esta idea del neoliberalismo o de los empresarios? Bueno, al término de la Segunda Guerra Mundial se formaron estas organizaciones como la ONU, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la OCDE, el organismo para la cooperación y el desarrollo económico. Se desarrollaron estos organismos ya que países como Alemania y Japón quedaron devastados y surgían las necesidades básicas de infraestructura, para poner hospitales, para poner bancos, para poner escuelas. Entonces necesitaba dinero, entonces surgieron estas organizaciones como las Naciones Unidas primero para buscar el bienestar y la paz, y en segunda para buscar prestar a los países dinero y que quedaran mejor posicionados después de la Segunda Guerra Mundial. En esto entramos a un sinónimos de empresarios, porque se utilizan las palabras de calidad, de equidad y eficacia. Dentro de estos adjetivos se describe productos, y nosotros no somos base de productos, somos personas o ciudadanos que necesitamos tener las mismas oportunidades que cualquier otra persona que esté en un ámbito empresarial. Bueno, en el texto habla de la calidad educativa, por eso empecé hablándoles con esto a referencia de estos adjetivos empresariales, porque realmente la calidad educativa no existe, ya que este sinónimo se da como, por ejemplo, nosotros queremos que la educación sea honesta, que tenga buena infraestructura, que tenga buenos maestros, que tenga buena planeación. Queremos un sinfín de cosas, pero en realidad esas no existen. Son cosas que nos mete el neoliberalismo, y a eso voy más adelante. Bueno, la lectura dice que nuestra calidad educativa va con base a un progreso. El progreso tiene ideas o se sienta sus bases en el positivismo, y una de las frases más importantes del positivismo es la de amor, orden y progreso. Bien dicen que para que haya un orden para que haya un progreso tiene que haber un orden, lo cual no se está llevando a cabo en nuestro sistema educativo mexicano. En la actualidad, miles de estudiantes quedan fuera del sistema educativo mexicano. Un estudio realizado, lo vamos a ver más adelante, un estudio realizado por el INEGI muestra que el 36.1% de los estudiantes a nivel básico, a nivel primaria para ser más específicos, están fuera del sistema educativo. ¿Y a qué queremos hacer referencia que están fuera del sistema educativo? Bueno, es que están fuera porque no hay recursos, no es lo mismo ser un país centralista que un federalista. ¿A qué quiero hacer referencia con esto? Es que si somos centralistas, todo, la economía, la cultura, la educación, lo científico, lo cultural, ya lo dije, lo deportivo, está exclusivamente en la capital, y no necesariamente tiene que ser así. La Constitución nos dicta que el país es federalista, y si la misma educación que hay en la Ciudad de México tiene que haber en Chiapas, tiene que haber en Chihuahua, en Guerrero, en Oaxaca, la misma educación, la misma economía, la misma cultura, y realmente no es así. Ese 36.1% es, yo creo que aproximado, pero realmente es muy poca la gente que está dentro del sistema educativo mexicano. La demás gente, ¿dónde queda? ¿Dónde quedan las demás poblaciones indígenas? ¿Dónde quedan pueblos externos? ¿Dónde quedan los pueblos rurales? Están fuera del sistema educativo. No podemos decir que tenemos una calidad educativa porque realmente no es cierto. Ese es un paso. Como bien ya, en el sistema educativo de secundaria, solo el 13.58% de la población está dentro del sistema educativo mexicano, y en la educación media superior el 46.6% está dentro de ella. Pero ¿por qué esta diferencia tan abismal? Bueno, es una diferencia muy abismal. Tenemos al sector primario, a la educación secundaria y a la media superior. En la educación primaria ya dijimos que solo el 36.1%. En esta dijimos que el 13.8%. Y en la educación media superior el 48.6%. ¿Por qué esta diferencia tan grande en la media superior? Y recordar que este dato es de ahorita en 2018, que entró el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, casi a finales de Enrique Peña Nieto y a principios de Andrés Manuel López Obrador. Este dato se dio en este momento, porque en este momento se pedía que el grado mínimo para ingresar a una empresa
formal, se podría decir, era la media superior. Entonces todos decían, y anteriormente era el nivel mínimo, era la secundaria, y en ese tiempo el incremento era más en la secundaria que en la media superior. La media superior le veían como un paso más de la educación. Ahorita la media superior ya se ve como lo máximo para los trabajos. ¿Y esto a quién beneficia? A las grandes empresas, a los empresarios, porque dicen, ¿sabes qué? No tienes no tienes la carrera, no tienes un doctorado, no tienes una maestría. Ok, no te preocupes, yo te doy trabajo, pero te vas a tener que conformar con el sueldo que yo te dé y vas a hacer trabajo duro, horas extras. ¿Por qué? Porque no tienes licenciatura, no tienes maestría, no tienes otras cosas, y eso les favorece a los empresarios. Tú pagas menos y hacen más trabajo. Al contrario, que si tienes tu licenciatura, tu maestría, sabes que llegas y tienes otra opción. No, pues aquí me dan mis primas vacacionales, aquí me dan mis bonos de puntualidad, aquí me dan mis días de sindicalizados, los que están sindicalizados. Y tienes para escoger. O sea, no es de que te adaptes al sistema que ellos quieren, sino de que ellos se adapten a lo que tú quieres. Si en varios casos, no en todos, no estoy diciendo, no estoy globalizando, ¿no? Pero eso es lo que quiere en la educación secundaria. Este es un punto importante, que muchos no acaben hasta la superior, que no entren. Por eso los exámenes Comipens, por eso el examen para la universidad, porque no quieren que todos entren, solamente la gente que realmente está muy preparada, porque esa gente que está muy preparada les sirve y les compete a las grandes empresas. ¿Sabes que ya terminaste? Es incluso ellos mismos te dio el corporativismo, y dentro del corporativismo hubieron varios sindicatos. Uno de los más importantes dentro de este sector educativo fue ANUBIS, que era la Asociación de Universidades e Instituciones de la Educación Superior. Esta asociación se destacó por mejorar y sistematizar la educación nacional. Llegó Lázaro Cárdenas con este corporativismo y la creación de sindicatos, y lo primero que formó fue esta asociación, que destacó por mejorar y sistematizar la educación, que fue un punto muy importante. Por eso esta asociación o sindicato fue el más importante en esta época de Lázaro Cárdenas, porque fue una transformación a la reforma educativa que hubo en este momento, y muchas cosas más que hizo Lázaro Cárdenas, pero en la educación este fue un poco de las cosas más importantes que se destacó, entre otras. También creo fundó el Instituto Politécnico Nacional, y también fue una buena causa para la educación. Pero en esta parte importante se sistematizó, porque no había un orden. Al llegar Lázaro Cárdenas y poner un orden, a sistematizarlo, se crearon nuevas oportunidades dentro de la educación. Y la OCDE, que es la de Desarrollo Económico, posicionaba a México un poquito más arriba del lugar donde se encontraba. ¿Cómo es la cobertura del sistema educativo mexicano en la educación primaria? Como bien ya les mencionaba en un principio, solo según INEGI, solo el 36.1% está dentro del sistema educativo mexicano. Y yo les pregunto, ¿y los demás dónde quedan? Realmente los demás, o sea, los niños de entre tercera, quiere decir, a doctorados y maestrías. Los países primermundistas como Suecia, Dinamarca, tienen un grado mínimo de estudios como la escuela superior, y se motiva a la educación terciaria. Es decir, que en países primermundistas como Suecia, Dinamarca, los grados mínimos de estudios son la superior, y se motiva para que, o sea, van con los estudiantes y los motivan para que acaben su educación terciaria, los doctorados y las maestrías. ¿Por qué? Porque esto les va a servir a futuro. Y a cambio, aquí en México, si tú vas a una tortería, por ejemplo, y dices, es que yo estoy estudiando en la universidad, te ven como un dios. ¿Por qué? Porque muchas personas no llegan a eso. Porque muchas personas nada más llegan a la media superior para poder trabajar y conformarse con un sueldo mínimo. Por eso es que el individualismo y el neoliberalismo tiene mucho que ver dentro de nuestro sistema educativo mexicano. Y para finalizar, nada más quería mencionar que no debemos de conformarnos realmente con las influencias que nos están diciendo muchas personas, de que por tener ciertos grados de estudio ya nos tenemos que conformar con un sueldo mínimo. Realmente tenemos que enfocarnos mucho en nuestra educación y llegar a ser alguien en la vida, pero conforme a nuestro nivel de aprendizaje y de educación.
no por las influencias de otras personas, sino por nuestros propios criterios. Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Carolina Rojas y bueno, yo les voy a hablar un poco sobre qué es la inequidad educativa. Bueno, para que ustedes me entiendan un poco, para que sepan a qué es lo que me estoy refiriendo, bueno, vamos a hacer un poco de referencia a qué se refiere la palabra inequidad. Bueno, la palabra inequidad hace hincapié a la justicia, a la equidad, a la imparcialidad, a la rectitud, a la objetividad y a la igualdad. Bueno, son muchas palabras que abarcan muchas situaciones. Puede ser esto, puede ser también referido a la inequidad de género, pero nosotros nos vamos a hacer referencia más a la inequidad educativa. ¿Por qué? Porque es ahí donde se ven como que más injusticias. ¿Por qué existen? Bueno, en México hay un problema sistemático llamado inequidad educativa y se basa en que los adolescentes y niños que viven en zonas marginadas pues no pueden contar con la educación privilegiada como lo hacen algunas zonas que sí. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque pues si las personas viven en una zona marginada, pues obviamente no cuentan con una escuela que tienen los recursos básicos, como cuáles, como poderse sentar en alguna silla, como poder contar con un salón físico, como poder contar con algún pizarrón o poder contar, vaya, con lo más esencial que para ellos es un cuaderno, un lápiz o colores, que para ellos pues lo necesitan día a día para poder realizar sus apuntes o hacer sus tareas. Bueno, como ya lo dije, los que viven en algunas zonas marginadas no pueden contar con el mismo acceso al conocimiento como lo hacen los que viven en zonas privilegiadas. ¿Por qué? Por lo mismo que ya he comentado, que no cuentan con los elementos básicos para poder obtener una educación bien. Bueno, esto hace que se haga una brecha que muy raramente se pueda cerrar. ¿Por qué? Porque los gobernadores en turno, los presidentes, no les han prestado la atención suficiente a este tipo de zonas, a este tipo de poblaciones que no cuentan con los recursos básicos. Y bueno, pues esos estados son los que tienen más necesidades dentro de una escuela. En México existen estados que cuentan con algunas zonas marginadas o que no cuentan con los recursos necesarios para la educación, como cuáles, pues como es Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo. Bueno, ellas son las más notorias o las que más necesitan, pues sí, recursos para las escuelas. ¿Por qué? Porque dentro de ellas hay muchas zonas marginadas que no cuentan con una escuela bien, como ya lo decía anteriormente. Algunos alumnos no cuentan con una silla física para poderse sentar. ¿A qué me refiero? A que muchos tienen que llevar alguna cubeta para poderse sentar o si no, pues se tienen que sentar en pues ya sea en el piso. No cuentan con un baño, no cuentan con un para lavarse las manos, no cuentan con absolutamente nada. Esa es a lo que me refiero, que hay zonas muy marginadas y que necesitan pues los recursos básicos. Que haya disminución en la brecha de género, porque bueno, porque muchas personas hacen de menos a las mujeres porque piensan que no tienen las mismas habilidades que un hombre. Tanto es así como en las mujeres indígenas las hacen mucho de menos porque piensan que los hombres tienen mejor conocimientos o tienen mejores habilidades para obtener los conocimientos. Cuando sabemos que no es así, todas las personas tienen las mismas habilidades y o sea, muchas personas pueden contar con los mismos y no porque seas hombre o sea mujer quiere decir que no vas a aprovechar la educación porque pues no, o sea, ahí hay como que una discriminación. Bueno, que las becas se las hagan llegar a quienes sí las necesitan. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que tienen alguna beca, pero realmente no las necesitan. Dentro de su casa tienen una economía muy bien, que sí pueden solventar sus estudios y pues las personas que realmente sí las necesitan no cuentan con ese acceso. No pueden contar con eso. ¿Por qué? Pues porque pues no se los dan. Y pues abatir el rezago educativo. Si hicieran esos planes o si
el sistema educativo o los maestros hicieran eso, pues sería un poco más fácil para que se cerrara un poco la brecha y así poder, o así vaya que la educación llegue a todos los alumnos. Y pues bueno, esto es un poco sobre el tema de inequidad educativa. El sistema educativo hiciera algunas modificaciones dentro de su régimen educativo, bueno, dentro de sus formas de cómo impartir los recursos, pues obviamente se podría cerrar un poco la brecha y habría como que más aprovechamiento para los niños que en verdad sí necesitan pues la educación, que sí necesitan los recursos. ¿A qué me refiero con esto? A que pues haya más atención para los habitantes que hablan alguna lengua indígena o los estados migrantes. Inclusión a las personas con discapacidad, porque las discriminan mucho, porque piensan que a lo mejor no tienen las mismas habilidades que una persona, pues bien, cuentan. Que hagan énfasis en el desarrollo infantil temprano. ¿Por qué temprano? Porque si un niño empieza desde el preescolar, desde el kinder, obviamente pues se les va a hacer más fácil llegar a terminar alguna carrera. ¿Por qué digo que los gobernadores no les han dado la atención suficiente? Bueno, porque la distribución de los recursos, condiciones, de facilidades para las escuelas pueden ser mucho más positivas o amplias para determinar las regiones con una entidad federativa, mientras que en otras pues son mucho más limitadas. ¿Por qué? Pues porque no cuentan con esa facilidad que los estados les dan, no cuentan con la distribución de los recursos.